y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana, o en este caso labores de seguridad. Pedro Sánchez tira de talonario en Río de Janeiro y anuncia ante el G20 que dará 400 millones de euros para luchar contra la pobreza en el mundo. Nadie duda de que la lucha contra el hambre y la pobreza global sea una causa loable, pero la pregunta incómoda, lo que aquí resuena, es la herida de Valencia. Porque mientras el presidente del Gobierno promete millones y millones en foros internacionales, en la Comunidad Valenciana la realidad es otra bien distinta. Esa realidad se llama gota fría, esa realidad son ya 227 fallecidos, 13 desaparecidos y miles de vidas destrozadas. Pueblos enteros arrasados que 3 semanas después de la tragedia siguen esperando esa ayuda prometida. Los afectados sobreviven gracias al respaldo de los voluntarios y los vecinos, no gracias a un gobierno que parece más interesado en su imagen global que en la solución de los problemas locales. Dicen que las prioridades de un gobierno se miden por sus actos y no por sus palabras. Pues las prioridades deberían ser la de reparar las calles, reconstruir las casas destrozadas, devolver las vías, encontrar a los desaparecidos y devolver algo de normalidad a las vidas de todos los afectados. Sin embargo, en la agenda figuran otras cuestiones. La de Sánchez está enfocada en estos momentos en salvar la candidatura de Teresa Ribera como comisaria europea, aunque ello conlleve un salto mortal, una pirueta moral digna del manual de hipocresía. El presidente del Gobierno, durante la campaña electoral a las europeas, lo recordarán ustedes, elevó como argumento ese frenar a la ultraderecha y establecer un cordón sanitario en Bruselas. A su entender, esa ultraderecha la representaban Giorgia Meloni o Víctor Orbán. Pues bien, resulta que ahora, para que Rivera consiga ese puesto, Sánchez estaría dispuesto a levantar el veto contra el candidato de la mismísima Meloni. Ahí están las prioridades, el asiento de Rivera y los 400 millones para el Banco Mundial. Y el problema no es trabajar y luchar contra el hambre y la pobreza en el mundo. El problema es hacerlo mientras se ignora a su propio país. Sánchez pidió a los valencianos que solicitaran ayuda si la necesitaba. Lo hicieron, gritaron. Aún en día de hoy esperan. 845.000 españoles que lo han perdido todo y que no han recibido por el momento ni un céntimo. El martes 29 de octubre quedará marcado en la historia de España como un día de tragedia y desamparo, no solo por el desastre natural, sino por la falta de respuesta institucional, porque lo que se esperaba era un gobierno volcado en la reconstrucción, comprometido con su gente, pero lo que hemos visto es un presidente volcado en su proyección internacional, gobernando para otros y no para los propios. Muy buenos días, comenzamos hoy en Dando Caña. En este martes, día 19 de noviembre, en el santoral del día de hoy celebramos Santo Profeto Abdías. Tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Contarles que hace apenas unos minutos ha dado comienzo esa visita de los Reyes a Valencia, en Chiva. En unos minutos nos iremos en directo hasta allí porque sobre el terreno está nuestro compañero Gabriel Serrano, no solo para seguir esta visita de sus majestades, sino para conocer de cerca cómo 3 semanas después siguen todavía esos miles de valencianos intentando sacar el lodo de sus vidas e intentar recuperar dentro de lo que cabe un poquito de normalidad, aunque tenemos muchos más asuntos de los que hablar en el día de hoy, así que quédense con nosotros a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña, en la que nos acompaña don Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. ¿Qué tal estás? Esta mañana de nuevo. Pues bien, muy bien. Sigo muy, digamos, sorprendido de la inacción de muchas personas y del silencio ante lo que desde mi punto de vista supone una omisión del deber de socorro con resultado de muerte que es gravísima y que ha sido propiciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y todos sus ministros
y como el resultado ha sido de muerte por centenares de personas, y como sin duda alguna ese martes a las 8 de la tarde ya se conocía perfectamente qué es lo que había ocurrido allí. De hecho, se prohibió expresamente el vuelo de drones para que nadie pudiera tener una constancia efectiva, directa, que se podía haber tenido perfectamente. Incluso durante toda la noche se podía haber estado emitiendo en directo la situación de todas esas poblaciones. No se hizo, se impidió en la práctica, y por tanto no estamos hablando de la falta de reacción o de la estulticia en algunos de sus acciones del señor Mazón y su gobierno, sino que estamos hablando de un comportamiento que se puede calificar, entre comillas, de criminal, puesto que la omisión del deber de socorro con resultado de muerte es una acción criminal. Y me parece que esa acción tendrá su respuesta algún día. Yo creo que el pueblo valenciano es muy consciente de eso, y ese pueblo valenciano un día va a estar aquí en Madrid reclamándole a Pedro Sánchez que va a tener que marcharse sí o sí por lo que ha pasado en Valencia. Seguimos con el comentario de Josep María Fancas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues es un poco parecido, pero girando un poco. A ver, esta mañana en las televisiones había dos cosas que parecían interesantes. Uno, el nombramiento de un general como nuevo vicepresidente de Valencia, que nadie ha sido capaz de criticar. Pero la otra era muy interesante, que es lo que has dicho tú, de este intento de intercambio, al menos parece un intercambio, entre Teresa Rivera y la candidata o el candidato, no sé quién es, de Meloni para la Comisión Europea. Y entonces, una vez más, me doy cuenta de que las trampas en el relato puede ser que la derecha pique, y me explicaré por qué. La Comisión Europea forma parte de un pacto que hicieron tres fuerzas políticas, que son los del PP en Europa, que son los que ganaron las elecciones, aunque parece que a ellos se les olvidó, el Partido Socialista y el Partido Liberal. Y en ese pacto incluían una presidencia de una señora que no deja de ser una desgracia, pero eso es un tema distinto, que propuso una serie de comisarios en base a hablar con los países que tenían derecho a plantear un comisario. Y eso estaba aceptado por sí mismo, o sea, el intercambio no sería ninguno, porque eso estaba aceptado. La única posibilidad de echar atrás un candidato es que un país propusiera un personaje tan raro que el resto no pudieran, pero se suponía, no iba nadie a pensar que Pedro Sánchez propondría a Abascal de candidato, por ejemplo, o que Meloni pondría un socialdemócrata italiano. O sea, era evidente que Meloni pone lo que pone y Pedro Sánchez pone lo que pone, ¿no? Y eso está absolutamente aceptado y no había ningún tipo de discusión. Pero claro, ha habido un pequeño problema ahora, y es que la señora Rivera, a la cual no olvidemos que Van der Pony había aceptado sabiendo la ideología que tiene, y parece que lo único que le había exigido o pedido es que contra las nucleares no, por favor, porque entonces tenemos un problema en Europa, con lo cual la señora ya había bajado del burro, pero fuera de eso, pues es una señora que todo el mundo sabe cómo es, que es una dogmática del cambio climático malentendido, etcétera, etcétera. O sea, eso estaba aceptado. Pero claro, lo que no estaba aceptado es que en Valencia aparezca una dana, o una gota fría, mejor dicho, y que cada día que pase se vea más la irresponsabilidad de esa señora en prever esto. En el resto ya no le toca a ella, pero todo lo que fuera la previsión sí, y además se ve que tenía suficientes alertas en su historial político, que es largo, como para haber podido resolver eso, y que no solamente no ha resuelto eso, sino que lo que ha resuelto son chorradas de si las plantitas del pollo y los pajaritos del pollo, ¿no? Entonces, con lo cual, ahora hay otro tema, que es la idoneidad de esa candidata. La trampa que está haciendo el PSOE y que está haciendo la prensa en general esta mañana es dos. Una vez más, hablar de la extrema derecha de Meloni. Me parece que hace un mes o así que ya Pedro Sánchez la había bautizado como normal, y ya se besaban hasta en público, con lo cual lo de extrema derecha ya había cambiado porque no interesaba sacarlo. Ahora vuelve a interesar sacarlo, y el intercambio de un señor que no sabemos si es bueno o malo por una señora que,
sin saber si era buena o mala, más bien mala, ahora ha sido un desastre porque tiene una mochila detrás distinta. Con lo cual el intercambio no es una señora por un señor, el intercambio es una señora que tiene una mochila de lo que ha conseguido hacer en base a su inoperancia como ministra para que sea idónea para un cargo de comisaria, que es distinto. Por favor, que no piquen. Si el PP traga en eso, ya no le queda nada. Y España empezará a tener problemas con creerse en la Unión Europea. Mucha gente está hasta el moño de eso. Saludamos rápidamente al resto de invitadas que nos acompañan esta mañana. Ana Velasco es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días. Hola, y buenos días también a Carmen Lobelle. Muy buenos días. Una noticia de última hora que acabamos de conocer hace apenas unos minutos. El juez Peinado investiga ya las cuentas bancarias en las que Begoña Gómez figura como titular y solicita al registro civil su certificado de matrimonio con sus anotaciones marginales. Es una noticia de última hora. El magistrado acuerda estas diligencias según una providencia que acabamos de conocer, como decimos, hace apenas unos minutos. Investiga las cuentas bancarias en las que la mujer del presidente del gobierno figura como titular y pide al registro civil su certificado de matrimonio con las anotaciones marginales. Estamos comprobando cómo ese cerco judicial a Begoña Gómez se va estrechando cada día que pasa. El juez Peinado amplía a los investigados implicados en el caso Begoña. Juan José Güemes, directivo del Instituto Empresa, estaba citado para aclarar los motivos de la contratación de Begoña Gómez para dirigir el Africa Center. Su condición de deponente ha cambiado tras detectar el juez Peinado que su testimonio no cuadra con el de la directora de Recursos Humanos del IE, que sostuvo que fue Güemes quien dio la orden de su contrato por ser la mujer del presidente. Begoña Gómez también estaba citada a declarar en el juzgado, pero el juez que le investiga lo ha pospuesto al próximo 18 de diciembre para que pudiera asistir a la cumbre del G20 en Brasil. Un encuentro que ya justificó como un viaje oficial, pero al que tan solo viaja en calidad de acompañante como esposa de su marido, el presidente Sánchez. Moncloa no ha aclarado todavía siquiera cuál va a ser su agenda paralela en este encuentro, cuando en el anterior viaje a la India visitó un museo y mantuvo encuentros con varias startups y ONGs. Y encuentros que desde que su marido alcanzara la presidencia del gobierno siempre ha hecho en compañía de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que fuentes del Toro Televisión aclaran que fue contratada ex profeso para asistirle en sus negocios. Así lo acredita un WhatsApp al que ha tenido acceso ABC y que se encuentra dentro del sumario. Álvarez, empleada dependiente del organismo que dirige Bolaños, es además amiga personal de Begoña Gómez. Trabajó con ella cerca de 20 años en el Inmark, también con Pedro Sánchez antes de ser presidente. Y cuando este alcanzó la Moncloa, fue enchufada para hacer las labores como asistente personal de su mujer. Le acompañaba a actos de la Complutense e incluso pedía dinero para su actividad de la cátedra. Begoña Gómez ya planea junto a su defensa su nueva estrategia a seguir. El software de la universidad por el que le imputan 2 delitos de intrusismo y apropiación indebida no existe. Hace unos meses, esta casa se hacía eco del borrado de la web mediante la que Begoña Gómez ofrecía sus servicios a empresas. Y sin pruebas, para su defensa no hay caso. Manera de ser. Y les recuerdo esta noticia de última hora, Carmen. El juez Peinado investiga ya esas cuentas bancarias en las que Gómez figura como titular. Bueno, que la labor del juez debe de continuar y que además lo que estamos contemplando es que parece un magistrado juez valiente que hasta ahora no se ha sometido a ningún tipo de presión y continúa con su trabajo. Pero lo que quisiera decir es que el asunto de Begoña, siendo grave como es, porque naturalmente está implicado su marido, porque su marido tenía que conocer toda la situación y además era gente de la propia Moncloa que trabajaba para ella, para lo que sería un negocio privado, por lo tanto él está en esa cuestión, pero como ocurre en tantas otras ocasiones, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Yo creo que lo peor que ha podido hacer el presidente del gobierno es abandonar a nuestra gente, es abandonar a los valencianos, es abandonar a tantas personas, no ya solo las fallecidas, sino tantas personas afligidas
y que han perdido sus bienes, o tantos empresarios que para nada pueden reemprender sus negocios, mientras doña Yolanda Díaz lo único que se le ocurre decir es que los empresarios van a pagar, es que todos los trabajadores van a cobrar, sí, con el dinero que le va a pagar usted, porque los empresarios... Es que te sí. recuerdo, Carmen, fíjate, en el terreno de los hechos, que al día siguiente estaba ya todo el pescado vendido, en el sentido de que había 180 muertos o 160 sobre la mesa, etcétera, etcétera. Hay un pleno de control al gobierno. Sí. Ellos dicen que suspenden ese pleno por respeto a los fallecidos y al desastre. Y hacen lo de la Y a tele. continuación dicen que van a celebrar el pleno, van a seguir con el pleno para la aprobación de los famosos 8 consejeros de Radio Televisión Española. Es decir, a un valenciano, cualquier persona de bien, con sentido común, Eso no se puede cuando tolerar. escucha eso, ¿qué piensa de los que nos gobiernan? ¿Qué piensa? Es que se oculta lo que dije de la vieja frase de los árboles que no nos impidan ver el bosque, o aquella otra que decía una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, mientras que la verdad, si no se defiende con fuerza suficiente, desaparece, y eso es lo que nos está ocurriendo. El presidente estaba en la India y dice que desde allí estuvo preocupado y mandó un tuit. Lo que tienes que hacer es que tú, que tienes un avión privado, que pagamos todos los demás, vente de la India, vente, atiende a tu pueblo y digámosle la verdad a la gente. No es creíble ni puede ser posible que la UME, la ministra de Defensa, el ministro Marlaska, la delegada de gobierno en la zona y los subdelegados que tienen todo el poder que tienen, hubieran impedido que el ejército, que además tenía más de 3000 militares en la zona, hubiera actuado. No actuó porque no quiso y porque era una comunidad en la que no mandaba su partido. Por tanto, es duro decir esto, pero es la realidad y creo que... Ya que habéis sacado el tema de la Comunidad Valenciana, antes de lo que teníamos previsto, nos vamos en directo hasta Chiva con Gabriel Serrano, que es lo que hemos visto en estos últimos minutos. Gaby, muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Pues aquí estamos justo en la entrada del pueblo de Chiva y hace apenas 15-20 minutos hemos visto justo enfrente cómo llegaban tanto el rey Felipe VI como Leticia, además de un séquito. Hemos visto a Amazon, hemos visto a Ángel Víctor Torres y había muchísima expectación porque las agendas no había nada oficial y nadie sabía qué iba a ocurrir, pero justo los de Chiva se han levantado esta mañana y han visto ajetreo y se han acercado todos a la plaza del Ayuntamiento, donde estaba ya la alcaldesa Amparo Fort, y ya se ha ido corriendo la voz de que iban a venir los reyes, a pesar de que esta visita se aplazó porque iban a venir a principio de noviembre desde Paiporta, pero con todo el ajetreo que hubo allí, pues se suspendió esta visita. Y sí que puedo decir, porque lo hemos visto en primera mano, que ha habido muchos aplausos al rey, vítores también a la reina y muchas críticas contra Carlos Mazón y contra Ángel Víctor Torres. Simplemente deciros que ha habido un pequeño percance, que ha habido un joven que se ha saltado una parte del cordón y rápidamente el dispositivo policial se ha abalanzado contra él y estaba gritando cosas contra el cambio climático y diciendo que el cambio climático nos está matando y que hay que hacer muchas más políticas para ello. Pero bueno, han sido segundos breves y recalcar que los reyes han sido muy bien recibidos aquí en Chiva. Ha habido muchos abucheos a Carlos Mazón y las imágenes las podremos ver a apenas unos minutos. En unos minutos, Gaby, nos lo cuentas. Gracias. Volvemos con el asunto de Begoña Gómez, que es lo que estábamos comentando. Ana y luego Francas, que me pedía la palabra. Bueno, yo quería hacer un breve comentario con respecto a lo que acaba de comentar el corresponsal, y que al final cada uno tiene lo que se merece. Los reyes tienen el respaldo del pueblo porque han demostrado cercanía, solidaridad, empatía y autenticidad. Porque el problema que vive la sociedad española y global actualmente es la falta de autenticidad, el que vivimos en la sociedad de la posverdad, de la mentira y de la propaganda. Lo que decía ahora mismo de que estaban protestando por el cambio climático, pues es que la cuestión del cambio climático, que podrá existir o no, pero desde luego en Valencia lo que ha ocurrido no se debe al cambio climático. Entonces ya basta de intoxicar y de mentir, porque incluso en la cumbre del clima que se ha celebrado recientemente en Bakú,
han dicho que lo que había pasado en Valencia era por el cambio climático, y eso no es cierto. Ha pasado porque ocurre habitualmente por geográficamente donde está situado Valencia, la gota fría, es recurrente, lleva pasando siglos y seguirá ocurriendo. Y la responsabilidad está en la falta de prevención, en que no se ha invertido dinero en prevenir esta tragedia, en que había un plan ya elaborado por los ingenieros para canalizar las subidas de agua en el Barranco del Pollo, que no fue aprobado y que además es un plan que costaba 250 millones de euros, es decir, bastante menos que los 400 millones que quiere dar ahora Pedro Sánchez para luchar contra la pobreza en el mundo. O sea, es que, de verdad, primero soluciona los problemas de tus nacionales y después ocúpate de lo demás. O sea, ya basta de demagogia. Y con respecto a lo de Begoña Gómez, pues la verdad, la mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo. Eso ya lo decía César en su tiempo, y por eso se divorció de su mujer, porque era honrada pero no lo parecía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ella evidentemente ha cometido tráfico de influencias de todo tipo y se ha aprovechado de su condición de esposa del presidente para hacer negocios. Y eso, incluso si no fuera delito, es una inmoralidad y demuestra una falta de ética absoluta. Y tendrá su castigo. Si no es jurídico o judicial, pues es un castigo social, porque las sociedades tienen que tener líderes que tengan unos comportamientos éticos y ejemplares, porque eso redunda luego en el funcionamiento de toda la sociedad. Y es lo que pasa. Ella no ha tenido un comportamiento ético, no lo ha tenido, y su marido evidentemente tampoco. Francas. A ver, no, yo me voy a centrar en lo del juez que has preguntado, ¿no? Que entiendo que pida las cuentas el juez. Supongo que porque ella se le ocurrió decir otro día en la comisión que había actuado sin ánimo de lucro, o no sé con qué palabras usó, pero viene a decir que no había cobrado nada, y de todos es conocido que hay información suficiente en la prensa como para asegurar que ha cobrado algo que nadie había desmentido hasta ahora. O sea, eso entiendo que van por ahí los tiros. Lo que me cuesta más de entender, porque no me ha pasado nunca, es lo del matrimonio y las anotaciones pertinentes, o no sé cómo has dicho. Igual eso tiene que ver con el anotaciones marginales. Sí, igual tiene que ver con el régimen jurídico matrimonial, si es separación de bienes o no. Eso es, las anotaciones marginales es si en algún momento se ha hecho algún cambio en esa situación en el registro civil. Pongamos por caso que estaban, no, lo desconozco, esto un jurista nos lo podrá explicar mejor, pero por lo que he podido ver, si estaban casados en bienes gananciales y luego en separación de bienes, si se ha producido alguna modificación. Supongo que va por ahí los tiros, porque entonces, claro, según el tipo de régimen, lo que ingresa a ella le afecta a él, con lo cual sería condenable por... Y después la última cosa, ¿os acordáis? Supongo que históricamente, porque es reciente, de un señor que era el jefe de gobierno de Alemania, un tal Herreder, que después fue presidente de Gazprom, o sea que tiene una biografía tenebrosa, pero en un momento determinado tenía unas elecciones en ciernes y el partido suyo, que los socialdemócratas, se iba a pegar una bofetada histórica, y tuvo la suerte de que hubo unas inundaciones en Alemania, y el tío, ni corto ni perezoso, en cuestión de horas se puso unas botas y se metió en medio del río, y empezaron a salir las fotos de Herreder ahí sacando agua y lo que fuera, y ganó las elecciones. Espero que eso, que pudo ser una justicia divina o no sé qué, sea también al contrario, que cuando no eres capaz de ponerte las botas, te importa todo un pimiento, sigues en Bollywood rascándote la tripa y cenando no se sabe con quién, o mejor dicho, desayunando con Delcy, pues eso, que después te cueste el perder el futuro. Más asuntos, pero en estos momentos tenemos que hablar del caso Koldo, porque esta mañana hemos conocido cómo Javier Hidalgo va a enviar un burofax al Senado después de conocer en estos últimos días que la Cámara Alta no era capaz de localizarle y que iba a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días ese llamamiento para que se diese por comunicado de que tenía que ir a comparecer a esa comisión. Pues bien, el consejero delegado de Globalia, lo hemos conocido en esta misma mañana, está en estos momentos
momentos en Los Ángeles y lo que va a hacer es trasladar un burofax al Senado para informar que esta va a ser su dirección hasta el próximo 31 de diciembre. También esa misma mañana hemos conocido como Víctor de Aldama ha solicitado al magistrado comparecer a petición propia, de forma voluntaria, pues el juez ha citado a Aldama después de esa petición de declarar para este jueves, día 21 de noviembre, a las 10 en punto de la mañana. Esta declaración y de forma voluntaria tiene muchísima más importancia después de que en el día de ayer conociéramos ese mensaje de texto que recogía en su portada el diario El Debate y que mostraba cómo Aldama le decía al propio Ábalos que tenía en su poder el hecho de terminar con todo en un minuto, es decir, que podría tirar de la manta. Víctor de Aldama contactó por última vez con José Luis Ábalos el 29 de septiembre de este año, justo antes de entrar en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, entre otros motivos. ¿Qué le dijo? Le recriminó que en una entrevista dijera que apenas le conocía y que nunca le gustó que accediera al Ministerio de Transportes. Y se lo dijo así. Buenos días. Parece que te encanta hablar de mí gratuitamente. Es algo inaudito. Nunca fuiste leal y menos fuiste autocrítico, ni decente. Parece que lo que quieres es que cuente la verdad de todo. Si es así, no hace falta que sigas saliendo a los medios. Hablar tonterías y mentiras. Dímelo a la cara y resuelvo esto en un segundo. Igual que tú hablas de mí, ¿quieres que empiece yo a hablar de ti y de muchas más cosas? ¿Eso es lo que deseas? El empresario comisionista amenazó alto y claro a Ábalos, pero el entonces ministro no contestó al mensaje que lleva en exclusiva El Debate y desde ese día decidió apartarse de la esfera pública. ¿Casualidad? De lo que puede hablar Aldama, entre otras muchas cosas, es de los detalles del famoso viaje de Delcy Rodríguez a nuestro país. Ese mismo que el propio Pedro Sánchez le autorizó a organizar a su número 2 de entonces, José Luis Ábalos. Para ello, fíjense en esta lujosa casa, 3.010 euros pagó por ella el señor Víctor de Aldama para que la mano derecha de Nicolás Maduro se escondiera cómodamente en Madrid del 16 al 23 de enero de 2020. Un lujoso chalet de 430 metros cuadrados de El Viso que al final quedó sin inquilina porque las sanciones que la Unión Europea le impuso a Delcy le impidieron su estancia en nuestro país. Tardó un segundo en terminar con todo esto, es lo que decía ese mensaje de WhatsApp de Víctor de Aldama a José Luis Ábalos, y 24 horas después de conocer esa información, que como decimos publicaba el diario El Debate, hoy Aldama pide comparecer de forma voluntaria y se muestra además muy colaborativo con la justicia. Veremos qué es lo que tiene que decir este próximo jueves. Son las 12:25, compañeros, no sé si podemos irnos a la primera pausa de publicidad. Antes de irnos a esa breve pausa, preguntarle a Julio qué es lo que está publicando en su canal de Telegram. Bueno, me envió José Javier Esparza un artículo que él ha publicado en Gaceta. Por cierto, Gaceta es muy recomendable. Es decir, si tenéis por la mañana en el móvil o en vuestra tablet o en el ordenador una serie de direcciones de periódicos o de páginas web con las que tenéis una primera información de la mañana y el panorama del día, Gaceta os da seguramente una de las mejores informaciones que en este momento se va dando de aquellas cosas que no constituyen noticias, sobre el que el resto de medios no quieren poner la lupa porque no les interesa hablar de esos asuntos. La Gaceta los recoge además muy bien, los explica muy bien y son probablemente los temas vertebrales de dónde está la realidad de las cosas, la realidad de la política en este momento en España y en el mundo. Os recomiendo gaceta.es extraordinariamente. 12:26, pueden seguir también el canal de Telegram de Julia Ariza, donde comparte muchas de esas noticias de la Gaceta, Julia Ariza el Toro. Sí, ayer expliqué también en El Gato, Alba, en el tema del Club de Amigos, porque no quiero dejar de contarlo, que el día 31 de diciembre ya acaba el año fiscal. Es decir, yo creo que además aquí ha estado Paula explicándolo también, ¿no? Todos aquellos que queráis, digamos, desgravar en mayo, cuando ya haya que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, todo lo que hayáis donado al Club de Amigos hasta el 31 de diciembre, eso constituirá una parte de la desgravación de la deducción en la cuota líquida del impuesto sobre la renta. Entonces, pero si ya, es decir, ya a partir de enero, eso entraría en el año siguiente y 4 meses más. Por tanto, si por una parte, pedid por favor los certificados correspondientes a los donativos que hayáis podido hacer al Club de Amigos, y si no habéis llegado a los 250 euros al año,
que sepáis que esos 250 euros serían deducibles íntegramente en abril o en mayo. 200. 200 de los 250. Porque es un 80%. Hasta 250 es un 80%. Es un 80%. Bueno, pues hasta 250, 200 serían deducibles directamente digamos, de la cuota líquida, ¿no? Yo paso. Eso por un lado. Segunda cuestión, aquellos que no sois del Club de Amigos, bueno, hoy estamos en Valencia y tenemos a una persona que es Gaby en Valencia cubriendo en directo lo que está pasando allí. A nosotros nos hubiera gustado, y nuestra vocación es haber tenido personas en el terreno todo este tiempo, desde el minuto 1. Y por supuesto, si hubiéramos tenido la opción, hubiéramos alquilado un dron y les hubiéramos estado dando toda esa noche la realidad de lo que estaba ocurriendo. Creo que es lo que debería haber hecho cualquier televisión, digamos, que son y somos un servicio público, puesto que ocupamos un espacio radioeléctrico que es público. Eso nadie lo hizo. Nosotros no lo pudimos hacer. ¿Lo hubiéramos querido hacer? Sí. ¿Lo hubiéramos hecho? Sí. No teníamos los medios para hacerlo. En la medida en que ustedes se apuntan al Club de Amigos, nos facilitan que cosas que otros no quieren o no pueden hacer, porque se lo impide su propia ideología, nosotros las hacemos. Y por una vocación de servicio a la verdad, y porque creo que si además les hubiéramos podido dar esa noche desde las 8 de la tarde esas imágenes, probablemente ustedes hoy tendrían también mucho más claro qué es lo que pasó y cuáles son las responsabilidades de los que en ese momento estaban gestionando esa situación. Así que, por favor, entiéndanos cuál es la razón por la que les seguimos pidiendo su apoyo. Solo con su apoyo esto es posible, esto es sostenible y esto sigue adelante. Y por otra parte, varias personas nos han llamado para decir que nos estaban dejando o en el testamento una parte de su herencia o un legado. ¿Por qué? Pues muchas veces son personas que no tienen otra familia, que no quieren que cuando ellos se marchen esos bienes vayan al Estado, sino que sirvan para los fines con los que ellos en vida están comprometidos. Bueno, si es su caso y quieren hacer un legado al Club de Amigos para que esta televisión siga funcionando, llamen a ese teléfono del Club de Amigos y expongan su situación y tomaremos buena nota de ello. Así que muchas gracias. Es el 91 616 24 64. Publicidad y seguimos. Descubre Cuenta Digital, la nueva forma de interactuar con la administración pública, disponible 24/7 en web y app. Accede a información sobre tus trámites, prestaciones e impuestos de forma sencilla y directa. Gracias a la inteligencia artificial, recibirás recomendaciones personalizadas y sugerencias de trámites que podrías necesitar, todo con un solo clic. Disfruta de funcionalidades como comunicación proactiva, orden personalizado de bloques y una visión global de tu actividad. Además, tendrás acceso a un tarjetero inclusivo y la gestión integral de ayudas y solicitudes. Accede desde cualquier dispositivo y simplifica tu vida diaria. Únete a la revolución digital y transforma tu relación con la administración. Cuenta Digital te espera. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No me acuerdo? No, era lo que se llevaba. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? A mí. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder.
Hoy, en Recomendaciones del Toro por España, les hablamos de Olivos Montemayor. Olivos centenarios para su jardín. Se lo envían a su domicilio. Paz emocional por excelencia en su casa. Olivos con más de 100 años de historia que siguen viviendo en su jardín. Puede hacer la compra en www.olivosmontemayor.com o puede hacerles llegar sus consultas por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Envíos a toda España. Servicio también de leña de olivo en sacas paletizadas. Visite su web www.olivosmontemayor.com. Es una recomendación del Toro Televisión. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. ¿Sabes qué es la sequedad ocular? Di basta. Hoy en Recomendaciones del Toro te presentamos Humectular. ¿Te molestan las lentillas? ¿Te pican los ojos? ¿Pasas muchas horas delante de una pantalla? Novedad mundial, primer humectante para tus ojos en comprimidos. ¿Evolución o revolución? Humectular, comprimidos que cuidan tus ojos. Muchos lo han probado antes. Resultados en tiempo récord. De Laboratorios Fidinut. Consulta a tu farmacéutico y también fidinut.es. Es una recomendación del Toro Televisión. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Nos vamos en directo hasta Chiva, porque ahí sigue nuestro compañero Gabriel Serrano. Como les decía antes, queremos conocer cómo están los afectados, cómo siguen esas localidades más afectadas por la Dana 3 semanas después de la tragedia. Gaby, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Alba. Pues estamos justo en la entrada de una panadería Serviotel y estamos con Iván Simarro, que es el dueño. Buenas, Iván. Hola, buenas. Yo quiero que nos cuentes, en la medida de lo posible, cómo viviste tú el día de la Dana, porque me has dicho que estabas aquí dentro. Sí, yo estaba aquí dentro, a las 4:30, 5 vimos por las cámaras que habían unas goteras, entonces vinimos, 1 hora después vimos por la ventana del comedor que iba casi a punto de llegar el agua por esa ventana y por la puerta principal entraba medio metro de agua. Entonces subimos por el ascensor a la primera planta, el cual han derribado, y nos salvó. Igual que salvó a mi madre y a mi abuelo en la riada del 78, pues nos salvó a nosotros. En el último golpe de luz, de electricidad, nos salvó a nosotros. Me has comentado que la Dana, sobre todo, llegó a cubrir como 3 metros, pero esta destrucción que estamos viendo aquí no ha sido consecuencia de la Dana, sino que la han tirado a posta. Correcto. ¿Me puedes explicar un poco cómo ha sido esto? Sí, claro. Lo que veis aquí, todo esto, no se inmutó durante la lluvia. Lo único que cedió es la pared que da al barranco, que fueron unos 3 metros, cedieron y se lo tragó el barranco y es lo que estaba al principio ahí abajo. Y toda la destrucción que veis en toda esta zona lo ha realizado el ayuntamiento días posterior para prevenir que la tierra de abajo cediera y arrastrar a la finca. Quieren derribar desde la finca hacia el barranco. Lo cual es un poco sin hacer ningún informe, ningún estudio y sin darnos ninguna orden de derribo a los propietarios, que después de 3 semanas de las lluvias no tenemos nada, no tenemos ningún informe, no nos han dado ningún acta. Solo nos dicen que hay que derribar, que es un peligro inminente y llevan 1 semana y media parados porque no pueden continuar con el derribo. Oye, me has comentado que cuando tú te encontrabas dentro, estaba tu familia y lo que os salvó la vida es el montacargas que estamos viendo ahí y que sobre todo que cae por el barranco, que además eso que es lo que quieren destruir, pero eso es lo que os salvó la vida, como el soporte. Sí, eso es lo que nos permitió huir del agua, que esto era un mar, eso es lo que nos permitió huir hacia la planta de arriba, hacia arriba, y huimos. Nosotros no sabemos sobre qué hora, pensamos que sobre las 12 cedió la pared, que se escuchó un fuerte estruendo, pero no nos salvó la vida ese ascensor y ahora nos van a tirar 200 metros cuadrados de 2 plantas, de años de trabajo, de más de 50 años en la panadería aquí. Entonces yo entiendo, claro, que pasa la Dana, la catástrofe,
hace que mucha parte de la panadería se pierda, pero claro, luego una acción política, en este caso, sin un informe previo de un ingeniero, un arquitecto, derriban esto con la intención de ¿qué? Claro, de proteger la finca, pero sí, entiendo que existe un miedo de arrastre hacia la finca y que hay un miedo, pero dijimos, sobre todo en este local, dijimos que estaba reforzado, que se invirtió mucho, que se reforzó durante 3 veces a lo largo de los últimos 20 años en que el techo se sujetara y que estuviera bien sujeto. Los que vinieron aquí a derruirlo nos dijeron que era un búnker, que era un amasijo de hierro, no era escombro, no era hormigón, era hierro. Y aún así, aquí no he visto personado a nadie, ningún arquitecto, el arquitecto municipal lo he visto poco, la verdad, aquí. Y lo único que quieren es derribar esto de la forma más rápida posible, sin tener en cuenta el barranco, que está lleno de escombros, y lleva una semana parado porque no pueden tirarlo. Ahora han construido esta rampa para que entre maquinaria pesada, pero el riesgo era inminente. Se paró una semana, nos dejaron entrar el día que se dijeron que iba a llover mucho, pero no nos dejaron entrar ese día a los bajos comerciales que no tienen techo, que están los escombros aún a mitad a tirar. No sé, es un poco desesperante esta situación. Imagino que esta panadería familiar es toda una vida, todo el empeño de una vida aquí. ¿Vosotros ahora dónde estáis viviendo? Bueno, estamos viviendo en nuestro piso que fue afectado era un tercer piso, entonces fue afectado solamente por una lluvia y luego a las 12 de esa noche por una fuga de gas y tuvimos que ir desalojados 6 horas esa fatídica noche. Pero aquí es donde se ha criado mi madre, que falleció en agosto, aquí es donde se criaron mis abuelos y solo quedo yo y ver que nos lo tiran y que no queda ningún recuerdo es bastante duro. Lo primero, siento mucho lo de tu madre, Iván. Me gustaría preguntarte porque evidentemente ahora no hay un plan de acción concreto. Claro, los que están sufriendo son los vecinos. Entonces, ¿qué os han dado fechas para reconstrucción? ¿Os han dado otras opciones para mover de local? ¿En qué situación, en qué punto estáis ahora? La situación es que cuando vino el perito no pudo peritar nada. Los vecinos les dijeron que durante esta semana los de la segunda y tercera planta podrían volver, pero si las primeras plantas no tienen pared en habitaciones, están los escombros aún por retirar, los bajos no están tapiados, puede entrar cualquiera. Es una situación un poco de impotencia y de no tener las cosas claras. Los escombros del barranco no saben cómo los van a quitar ni cuándo y no vemos fin a este problema porque la dana nos ha quitado mucho, pero esto nos está quitando mucho más. Pues Iván, muchísimas gracias por atendernos. Desde el Toro lo sentimos mucho y damos una fuerza increíble para que todo pueda salir adelante, lo mejor posible, claro. Gracias. Pues Alba, habéis escuchado uno de los testimonios, en este caso de una panadería, como primero, consecuencia de la dana, 3 metros inundados y luego después, por decisiones... Sí, dime, cuéntame. Perdóname, antes de despedir a ese vecino, sabemos que el retorno nos lleva un poquito de tiempo, que ese hombre que te ha podido atender no tiene cascos, no puede escucharnos directamente, pero quizás tú puedas trasladarle una pregunta que quiere hacer Julio Ariza. Te paso con él. Sí. ¿Es posible? Claro. Voy, justo que se me ha escapado porque tenía prisa, pero voy a por él otra vez. Iván, perdona, que te quieren hacer una pregunta desde plató. Te voy a dejar uno de los cascos. Sí, vale. Este es el derecho. ¿Os está escuchando ahora? Hola, Iván, buenos días. No escucho nada. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Iván, ¿nos puedes relatar con una cierta precisión en qué momento sois conscientes de que ya había terminado todo y qué es lo que había ocurrido con vuestros enseres, con vuestra casa, con vuestras pertenencias? El día de la lluvia se referirá, supongo. Sí. Bueno, a las 5:30 veíamos más de un medio metro, 1 metro de agua en las calles. Supongo que a las 10 pudimos pisar un poco de acera por la carretera, porque ahí habían 3 coches que hicieron que el agua fuera para esta calle, hacia el barranco, y que fuera hacia dentro del municipio, ¿de acuerdo? Entonces, sobre las 10:30 de la noche, retiramos el barro del portal y pudimos bajar a la acera, y a esa hora pudimos ver que se habían perdido todos los coches que habían en la acera. Nuestro negocio aguantó, pero
pero nos han retirado toda la parte de atrás y fue llegar a nuestro piso y en nuestra calle pues una tubería de gas reventó. Yo vivo en un tercer piso, empezaron a gritar los vecinos, ¡gas, gas! Y a las 12:30, desde un tercer piso, salías a la ventana y te pegaba un golpe de gas, no un pequeño olor que sí que hay gas, no un golpe de gas en la cara. Fue una noche que no acabó a las 10 de la noche, acabó a las 6 de la mañana, muy dura. ¿A qué hora tenéis noticia de que alguna autoridad se pone en marcha, llega a preguntaros, a ver un poco el estado de la situación? ¿Se produce en la misma mañana del día siguiente? ¿Tarda más tiempo? ¿Cómo funcionó el gobierno y sus, digamos, el ejército? Todo eso que se está diciendo ahora de que quién tiene la culpa, quién no la tiene. O sea, realmente, si a las 10 de la noche ya se sabía todo lo que había ocurrido, ¿por qué? ¿Cómo es posible que tardaran? Bueno, tú me lo vas a confirmar, pero que al día siguiente nadie de ningún gobierno, ninguna autoridad estuviera ya allí pensando en cómo os podían ayudar y qué se podía hacer. A ver, salen mucho los casos de Picaña y los más cercanos, y Paiporta, que son los más cercanos a Valencia. El problema que hubo aquí en Chiva es que estuvimos, como estamos a 40 kilómetros de la capital, a 30, como estuvimos sin luz unos 3 días, o 3 días y medio, sin agua estuvimos 5, y sin internet estuvimos 6 o algo menos entre la luz y el agua. Entonces Chiva estuvo desconectada del mundo durante muchísimo tiempo. Aquí cuando vinieron la UME, vino el tercer día, se empezaron a ver los coches, cuarto, vinieron, no sabían lo que habían aquí, vinieron con barcas. Tenemos la suerte de que esto es un pueblo agrícola, entonces teníamos tractores, que todo el mundo se movilizó, y damos las gracias de que no estamos como Paiporta ahora mismo, porque nosotros mismos sacamos todos los coches de la calle. Donde ahora mismo está el Rey, que es en la plaza, eso era una campa, ahí se movían todos los coches que estaban en el barranco, en el puente del barranco, se movían a la plaza, los que estaban en la iglesia se movían a la plaza. El mismo pueblo se movilizó y cuando vino la UME no sabían lo que iban a encontrar, estaban desconectados de la realidad y vinieron con barcas, cuando aquí no hacían barcas, hacían falta barcas, aquí hacía falta sacar los coches de los garajes, limpiar las calles y todo eso lo siguieron haciendo los agricultores. Entonces, ese es al final el problema no fue si avisaron o no avisaron, el problema es que el ayuntamiento, no sé cómo no tenía todos los ayuntamientos, porque si este barranco no comienza aquí, viene de Buñol, ¿por qué en Buñol o en Utiel no dijeron a Chiva, todo este agua va hacia allí? Porque en Paiporta no llovió, en Paiporta llegó todo este agua, aquí estaba lloviendo, aquí venía el agua de Buñol y aquí salió más agua. Todo el agua del monte de Chiva, que es muy extenso, vino al pueblo. Todo el polígono está situado de una forma en mitad del barranco y eso desvía no hacia el barranco, desvía hacia el municipio. Y ese es el problema de que tiene todo el destrozo dentro del municipio. Las cañas, los coches, hay mucho vehículo que dañó todas las puertas de los garajes. Yo he perdido 2 coches y uno lo he podido rescatar, que es esa furgoneta. Pero he perdido 2 coches que estaban en garajes, que no tenían desagüe, conexión a desagüe. Son tantos factores que nadie nos avisó. Mucha gente que bajó a las 5 cuando el agua ya iba por casi medio metro, bajó a los garajes, intentó sacarlos y se los llevó porque nadie se preveía que iba a caer tanto. Y la previsión sí que decía que iba a llover mucho, pero no esto. Ese fue el principal problema. Iván, ¿cómo entiendes tú que no se permitiera desde el minuto 1 volar drones por toda la comarca para comprobar en directo lo que estaba ocurriendo? A ver, veo una solución obvia, que si no se puede por vía terrestre desplazarse a municipios que están desconectados, tiene que ser por vía aérea, y si no se hizo, pues me parece que es una negligencia y un error. O sea, si hay que comprobar cómo está un municipio y por vía terrestre no se puede llegar, tienen que haber otras vías. Somos España, no somos
Se supone que estamos en la Unión Europea, se supone que somos un país avanzado. No entendemos cómo en 5 horas, a las 9 de la noche, nos llegó la alerta de los móviles, cuando no sabíamos dónde estábamos, cuando no había cobertura. Sí. ¿Tú consideras razonable que una vez que se sabe a las 10 de la noche del martes y se conocen ya los efectos dantescos en muchas localidades, que no se declarara el estado de emergencia hasta 48 horas después? Yo no entiendo cómo no entiendo cómo no se declaró, no he visto esto, el terremoto de Lorca, el volcán. Somos otro más a la lista en nuestra época que ha pasado, y no sabemos qué más tiene que pasar para que activen protocolos más elevados. Muchas gracias, Iván, muchas gracias. Te preguntaría muchas más cosas, pero bueno, con lo que nos cuentas yo creo que ya es bastante suficiente. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, Gaby. Enseguida volvemos a irnos hasta Chiva, pero ahora mismo tenemos que irnos a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos estamos acercando a la 1:00 de la tarde. Enseguida vamos a ir con la Comisión de Hacienda en el día de ayer, que fue tremenda, que estuvo secuestrada hasta altas horas de la noche. De hecho, conectaremos en directo con Juan Juaiz Corbe, pero antes vamos a seguir hablando de la Dana, porque como saben, el presidente del Gobierno está en estos últimos días en la cumbre del G20 en Brasil. Estas eran las imágenes del día de ayer, en las que llegaba junto a Begoña Gómez. Y pudimos conocer a posteriori, que es algo que no se hizo oficial ante los medios de comunicación, pero que sí se comprometió ante la cumbre del G20, que iba a movilizar unos 400 millones de euros para el Banco Mundial para luchar contra la pobreza en el mundo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, reaccionaba a través de X, a través de las redes sociales esta misma mañana. Decía, los traidores regalan el dinero que su propio pueblo necesitaba y necesita. Me gustaría que vieran ahora un videoclip, porque ya saben que con nosotros estuvo aquí hace apenas unos días la familia Torres. De hecho estaba Carmen Lobelle también aquí con nosotros, vino esa familia a cantar ese himno que habían hecho. Ahora han sacado un videoclip, quiero que lo escuchen 20 segunditos y ahora seguimos comentando. Muchas vidas que se han ido dejando mucho dolor. Hoy Valencia está en nuestro corazón. Cuídales, madre de los desamparados, de tu manto y necesitan protección. Toda España con vosotros se pueda ayudar o no, pero todos unidos en oración. Emotivo este videoclip de esa familia Torres de Pascual, que pueden seguir, como saben, a través de las redes sociales. Vamos con la parte política, porque desde el Partido Socialista siguen insistiendo en la dimisión de Carlos Mazón. Insinúan desde el PSOE directamente que las condiciones del presidente de la Generalitat Valenciana en ese día, después de esa comida, no eran las óptimas de trabajo, y por eso están pidiendo la factura del restaurante. No, nosotros pedimos pruebas de los hechos porque necesitamos conocer todo el relato oficial, el de las evidencias. El señor Mazón ha ido cambiando demasiadas veces de versión. Necesitamos saber qué estaba ocurriendo realmente el día 29. Y mire, me hablaba usted de este perfil militar. Los militares, si tienen algo clarísimo, es la cadena de mando. Y al mando ahora mismo sigue el señor Mazón. Al mando estuvo el día 29 el señor Mazón, y quien no puede continuar al mando porque no ha estado a la altura es el señor Mazón. Han pasado casi 3 semanas de la Dana y ahora Carlos Mazón tiene un nuevo frente en su comunidad. Por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentar esta moción de censura. ¿Dónde estaba
en esas horas de la tarde? ¿Por qué envió la alerta cuando ya muchísima gente ya no podía hacer nada? El líder de Compromís, Joan Baldoví, ha ofrecido a los socialistas valencianos sus 15 votos para echar al Popular de la Generalidad. Con el Partido Socialista sumarían 46 síes para relevar al candidato de Feijóo. Pero en el Partido Socialista rechazan que sea el momento de mociones y piden directamente al PP su destitución. Que si pensáramos que estamos ahí, estaríamos pidiendo hoy elecciones anticipadas. Y no las estamos pidiendo porque entendemos que la ciudadanía a día de hoy, que está todavía sacando lodo de las escuelas, no está para sacar las urnas en los colegios electorales. Por eso le seguimos apelando al Partido Popular que se ponga del lado de la solución, que es destituir a Mazón. El rechazo de los socialistas pasa por el hecho de que, en todo caso, para que triunfase la propuesta de Compromís, necesitarían del sí de los de Abascal. Por eso queremos llegar hasta el fondo de cuáles han sido los errores, las negligencias y las incompetencias en la gestión. Nosotros, con partidos separatistas, no vamos ni a la vuelta de la esquina. Tras anunciar cambios en su ejecutiva y nombrar a Susana Camarero como nueva portavoz del gobierno autonómico, ahora se conocen nuevos ceses que permitirán al gobierno de Mazón adaptarse al nuevo plan de recuperación tras la Dana. A última hora de la tarde, el presidente de la Generalidad ha cesado a su consejera de Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y nombrado a su número 26 en la lista de las autonómicas del PP, Marián Cano, presidente de la patronal del Calzado de Valencia. Otro de los nombres que aún están en el aire es el de la sustitución de Salomé Pradas, actual consejera de Justicia e Interior y de quien depende el Centro de Coordinación de Emergencias de toda la comunidad. No, es que tengo la sensación de que el Partido Socialista y parte de la prensa lo de la democracia no lo ha pillado bien, porque que sepa yo, no es Feijóo el que elige a Mazón, sino que son los ciudadanos, por poner un ejemplo bien tonto. Con lo cual se supone que Feijóo no le puede decir a Mazón, ya te cambio de presidente, porque son los ciudadanos. Yo entiendo que los estén acostumbrados a que uno decide por todos, en algunos casos porque los otros no dan la talla para decidir nada. Pero sin excusar a Mazón, que creo que lo más normal es que hubiera dimitido o hubiera presentado una compunción suficientemente clara como para explicar no dimito porque no debo por esto, pero está claro que lo que sea, pero que no funciona así un país. Esto funciona electoralmente, etcétera. Los ciudadanos de Valencia son los que han puesto a Mazón y hay unas leyes y por tanto este señor puede hacer dos cosas ahora, que es dimitir o convocar elecciones, no puede hacer otra. Y el Partido Socialista que aprenda la lección, que funciona, la normalidad es así, la suya ya sabemos que es distinta, es que te hacen unas listas en Castilla y León, llegan a Ferraz y te las cambian, ese tipo de cosas ya sabemos que lo hacen. Pero no todos tienen que hacer esta especie de miseria democrática. Parecería que eso tiene algún sentido y alguna lógica si estos señores... el caso de Compromís tiene una parte positiva y es que fueron los únicos que cuando se celebra el pleno del Congreso de los Diputados dicen que ellos no van a votar a los de Televisión Española, ¿no? Por lo menos tuvieron ese detalle de dignidad que les honra. Pero dicho eso, el resto no son detalles de ninguna dignidad, son detalles de pura interés político bastardo. Totalmente. Porque no puede salir, la gente de Compromís no puede salir a criticar a Mazón sin exigir la dimisión inmediata del gobierno de Sánchez íntegro. O sea, es que no tiene ningún sentido lógico, solamente tiene un interés espurio, bastardo, político, en el que están exculpando a unos tíos porque son sus socios aquí en Madrid. O sea, vamos a ver, una vez que tus propios socios te han dicho a la cara en el Congreso de los Diputados, me importa un bledo lo que pasa en Valencia, y tú te marchas, ¿tú estás hablando ahora de Mazón? O sea, me parece bien que hables de Mazón, pero primero tienes que hablar del Gobierno de la Nación, Majo. Hay más de Mazón, sí. Tienes que hablar del Gobierno de la Nación, tienes que exigir que se marchen a su casa y que además se depuren las responsabilidades penales que tengan. Es que lo demás no tiene ningún sentido, es todo una puñetera. Es que se creen que la gente puede vivir en la mentira porque la cuenten muchos medios. Y no es verdad. Es decir, es que hay que volver a insistir que a las 8:15 de la tarde, en Valencia, el martes, había ocurrido todo. O sea, ya no pasaron más cosas. Habían pasado a las 8:15 de la tarde del martes. Y se sabía y se podía saber lo que había pasado, porque se podían hacer volar unos drones. Claro. Y no se hizo. Y el ejército podía haberse puesto en movimiento a las 8 de la tarde del martes. Claro. Y no se puso en movimiento.
y la gente se sabe que estaban dentro de los coches, en los parkings privados, en los parkings de los centros comerciales, en los sótanos, que había gente que probablemente se estaba muriendo o ahogando. Y esa gente podía aguantar unas horas, podía aguantar un tiempo, pero no pudieron aguantar 48 horas. Es que es una cosa que clama al cielo. Y hay una base aérea, a 40 kilómetros hay una base aérea con helicópteros que siguen estando parados y con capacidad de transportar lo que quiera un helicóptero. Carmen y luego Ana, que me pedían la palabra en este orden. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Julio Ariza y vuelvo a decir lo de antes, que la verdad hay que repetirla y hay que repetirla con esa fuerza y sin disculpar a Mazón. ¿Qué medios tiene una comunidad autónoma? Los medios los tiene el gobierno, los medios los tiene el ejército y se llega a una situación tan increíble como la que tú ahora has destacado, que no se te ocurre pensar que hay gente que se está muriendo y la puedes salvar. Claro. Es que eso es verdaderamente vergonzoso. Y ahora, cuando esta situación, naturalmente ha muerto mucha gente, eso no se puede remediar. La reconstrucción va a ser dificilísima y todo será poco. Y tenemos a un presidente paseándose por la India, por Bakú, por Brasil y no es capaz de ponerse unas botas y bajarse al pueblo. Carmen, si vamos a ver, perdonad, os doy ahora mismo, os dejo la palabra porque no quiero usarla es algo más. tan grave. Vamos a ver, tú no puedes al mismo tiempo irte a todas partes a chillar que esto es fruto del cambio climático. Porque si es fruto del cambio climático, si crees tanto en el cambio climático, si tan claro tienes que hay cambio climático, ¿qué cojones has hecho, sabiendo que hay cambio climático, para evitar esto? Es decir, si crees de verdad que hay cambio climático y que van a pasar estas cosas, entonces, chica, limpia el puñetero barranco del Pollo. Pero si lo prohibían, limpia los bosques, haz barreras. Que ponían multa. O no te lo crees. Si te lo crees y no lo has hecho, eres doblemente responsable. Y si no, es que eres un mentiroso, porque no te crees que sea el cambio climático. Julio. Porque esto se lleva repitiendo 300, 500 años, lo mismo, lo mismo. Julio, no dejaban 100 veces limpiar, en 250 no dejaban limpiar el barranco del Pollo, ni los cauces de los ríos, ni nada. Ponían multas a los que intentaban limpiar. Pero bueno, a lo que iba. Yo lo que creo es que hay que replantearse los protocolos. Esto puede ser un problema de personas, pero también un problema de estructuras y de protocolos. Hay que pensar en cómo ha funcionado el Estado de las autonomías. Es evidente que ha fallado estrepitosamente. Y bueno, a lo mejor es el momento de ir a la raíz del problema y ver qué mecanismos hay que cambiar para que no todo dependa de una sola persona. Es como cuando ocurrió la tragedia del tren de Galicia y que culparon al conductor porque se despistó y se puso a hablar por teléfono. No puede ser que la responsabilidad en una catástrofe como esta esté solamente, que además no lo está, en una única persona. Aquí ha habido muchos organismos involucrados, muchísimos, y todos de alguna manera han fallado. Entonces, incluso hay quien dice que debería haber un sistema automático de inteligencia artificial o lo que sea, que según una serie de parámetros activara las alarmas al margen de que el señor Mazón esté comiendo o esté las autonomías son un instrumento útil si están gerenciadas y están dirigidas por personas inteligentes, responsables y no corruptas. Y el gobierno también las autonomías son una porquería si cuando hay una catástrofe y a las 8 de la tarde, insisto, ha pasado todo, no hay ningún tío lúcido, ni en la autonomía, ni en Madrid, ni en Bruselas, ni en ninguna parte, que toca el silbato y dice, venga para acá, ejército, pontoneros, zapadores, mirad lo que tal, los drones tal, los helicópteros a volar la zona, ¿dónde hay? ¿Dónde puede haber gente todavía viva? Y alguien, joder, con dos pelotas, cógela esto.
Otras veces por lo han favor, hecho. pero que las autonomías, pero es que hombre, hay- no son las autonomías. pero Las yo autonomías sí lo pueden creo, ser- perdóname el Estado de Julio, las yo sí creo que aquí hay unos fallos de organización y de estructura. Sí, y que hay que volver a plantearse fallan cómo las se personas. fallan las personas, Si hay un y tío falla la que organización. sin ningún, solamente con un poquito de sentido común y con 2 bigotes, Claro. dice hasta aquí, o sea, hasta aquí. Pero y hay que yo hacer ahí inmediatamente estoy. esto y Y esto. evidentemente- Y lo único que están ahí diciendo, llorando, y evidentemente- diciendo, no, es que... Bueno, ese tú no, si me la pides la ayuda, si el otro, y la gente muriendo en los coches. Pero luego hay un oportunismo político. Dicen que ha fallado todo y Perdón, han fallado hay un todos, oportunismo. que es distinto. Perdóname, ahí no pero puede déjame ser. terminar. Hay un oportunismo. Esa frase de hay un Sánchez oportunismo. tiene que pasar a la historia. Claro, es lo que iba a decir. No puedes esperar que te pidan ayuda. No, Tú claro. tienes los medios para Pero ofrecerla. sí es lo que iba a decir, que lo Critica por- luego a Amazon, mátalo si quieres. necesitan pero ayuda, tú que la tienes pidan. que estar allí. Es tu obligación. Tú mandas en el ejército. Esa sí que es una facultad, un derecho, una prioridad que le ha quedado al Estado, de las pocas que tiene, que otras las delegó. Pero la del ejército la tiene. Y quien tiene los medios para hacer puentes, para derribar las casas, para entrar, te ha dicho este pobre chico, que actuaron con los tractores, que ha sido el pueblo salva al pueblo. Esa es la realidad. Pero por favor, no dejemos en esta ocasión, y yo si fuera más joven, tuviera más fuerza, te aseguro que me pondría delante del Congreso de los Diputados y le diría una vez y otra vez, dimita, porque nunca ha ocurrido nada tan grave que un presidente esté viendo que muere gente y diga, si necesitan ayuda, que me la pidan. No olvidemos esa frase. Ana, efectivamente, pero es que el presidente del gobierno de España es un ser maquiavélico y perverso. Horrible. Y entonces lo dijo con toda la intención porque su objetivo y sigue siendo político, y su objetivo era electoral. Termina, Ana. Su objetivo sigue siendo el cálculo electoral para que Valencia se ponga de su lado para él continuar gobernando. Porque la había perdido. Tristemente tenemos Esa es la realidad y hay que tiene decirla. una escala de valores pues que no se corresponde con la que debería tener un gobernante que su mayor preocupación es el bienestar de los españoles. En este Le caso, pido a la moderadora no es así. si me deja hacer una cita, solo Una cita y luego con Francas, que lleva esperando 10 minutos de reloj para poder hablar. Yo haré media cita porque hay una noticia de última hora que me parece muy, muy relevante. Jack Posovich lo ha dado en su Telegram. Ucrania acaba de utilizar misiles estadounidenses de largo alcance para atacar dentro de Rusia por primera vez. Me parece que la noticia es... Con el beneplácito de Biden. Es relevante. Con el beneplácito de Biden. No, yo iba a decir que es lo grave. Sabéis que me gusta mucho citar libros. Y hay un libro del 2020 que se hizo justo al finalizar la pandemia. Es de Juan Luis Cebrián. Yo no coincido con él ideológicamente, pero sí en la defensa de la libertad, de la objetividad y de otras cuestiones. Pues este libro se titula Caos, el poder de los idiotas. Y tiene toda la razón. Cuando inmediatamente estalla la cuestión del coronavirus y tenemos ya la primera rueda de prensa de ella, así comienza el libro, de ella y del presidente, y dice con muchísima razón Cebrián, además del coronavirus, una nueva epidemia comenzó a extenderse, la de la mentira. Claro. Y estamos en la mentira desde entonces, Desde y hay antes. que luchar contra esa mentira. Desde antes. Ya digo, muy rápido, no conozco a Juan Es Luis que no Cebrián, acabo de bueno, lo entender que Mazón, que Pedro Sánchez, que Teresa Rivera, que Marlaska Claro. sean estructuras. Me parece que son personas. Con lo cual la frase de que aquí falló todo, yo no la acepto. Aquí fallaron todos, que es distinto. O sea, es un tema personal. Y podríamos tener autonomías, virreinatos, lo que queráis, y si tuviéramos la porquería de políticos que tenemos de oferta y de segunda mano, tendríamos el mismo problema. Y con, vamos, es que es tan simple como eso.
que seguramente hay que cambiar protocolos, todo lo que Sí, se quiera. Esta estoy mañana el yo general creo eso. que yo no sé exactamente Se han quién es, sumado ambas cosas. no lo conocía de nada, un teniente ya general. le han hecho una entrevista en una televisión y ha empezado a decir cosas tan de sentido común como estas. Es decir, pues hay que hacer muchas cosas, pero entre otras cosas hay que poner un sistema de aviso. Y una cosa que decía que Pues era eso, interesantísima, pues lo que que era estaba interesantísima, no acostumbremos a la gente a los avisos por móvil. Hay que acostumbrar a la gente a que sepa oler, no decía estas palabras, pero saber mirar y oler. Y entonces, porque si no te llega el aviso por móvil y ves que viene agua, no vas a esperar que te llegue el aviso por móvil. Es más, los avisos por móvil pueden fallar, decía él, porque si lo que te cae es la cobertura en un determinado... No sé, o sea, hay que aprender, hay que enseñar a la gente simplemente que se tiene que espabilar. Si además llega el aviso, ya llegará. Pues cosas tan de sentido común como estos me han dado cierta esperanza de que por fin alguien con cabeza, que parece que estuvo en Afganistán intentando arreglar cosas, tampoco sé qué arregló, porque hasta Afganistán está bastante peor que Valencia, pero en fin, no sé cómo estaba antes, pero esperemos que este hombre, si ha aguantado a los afganos, sepa aguantar a los políticos españoles. O sea, ahora llamamos al ejército, ¿no? A un general de 3 semanas después llamamos al ejército. Ahí Yo es que creo- es una cuestión de bueno, personas. Yo creo que lo que ha habido también con respecto a esto que comentas, que son ambas cosas, son las personas y los protocolos. Hay mucha mediocridad y yo creo que hubo una parálisis de que nadie se atrevía a actuar. O sea, demostraron una incompetencia absoluta. Y aquí quiero poner bueno, de manifiesto que los que mejor actuaron, que ya se ha comentado bastante, pero hay que volverlo a decir siempre que se pueda, han sido los alcaldes. Los alcaldes de ciertos municipios, Porque que están ellos, a pie de tierra. con la información que estaba en Claro. poder del resto de los gobernantes también, pero que no supieron hacer uso de ella, los alcaldes sí, y muchos alcaldes salvaron muchísimas vidas con las instrucciones que dieron en sus municipios. Y probablemente no tenían ni protocolos, ni los siguieron, Claro. ni sabían qué protocolo Ni había. esperan a O sea, que los seguramente manden. el alcalde no sabía si el presidente de la Diputación, el presidente de la Generalitat tiene que decir A o B. Dijo, se acaba el bróquil, aquí se me está jorobando todo, a correr todos. Y ya está. Pero cuando O sea, hay, cuando un tío lidera, personas, lo demasiados demás... organismos que tienen que tomar Pero decisiones, si solo había uno. al final... Bueno, Solo había que sí, uno, presidente de pero- gobierno, no hay Ante uno una más. catástrofe, No hay otro. tú ¿Sabes no lo que hacen puedes a toda pensar velocidad? en lo que El tienen que Ministerio del hacer los Interior. demás. ¿Sabes Tienes lo que que hacer hace tú. el Ministerio del Interior? Prohibir que vuelen los drones. Claro. Lo primero. O sea, que no se vea lo Para que que hay no ahí. les molesten. Claro. Que no se vea. Y no lo dan en la televisión. ¿De qué estamos pública. hablando? Pues esa misma, O sea, ese un mismo momento en el que señor hay una tecnología no puede decidir otra cosa en vez de esto, que es decir simplemente que la policía de donde sea Mampalí puede decir lo mismo, ¿no? Efectivamente. Y tiene que preocuparse exactamente. Lo que dijo el general de la UME, que fue alucinante, que teniendo las tropas en la provincia tenía que esperar a que 3.000 y diera pico. la autorización el presidente de la comunidad. A ver, usted, en la guerra hace lo mismo usted, que me he perdido yo. Carmen. O sea, ves No, que no, y están es matando tíos delante y no, pues, Aparte que no me han de dado eso, permiso. Madre mía. Una cosa son las competencias de las autonomías y otra es la ley general. Y la ley general le permitía, en una catástrofe, en una situación como esta, tomar la decisión al propio ministro Marlaska. Anterior, Eso sí. está en la ley. Y además también a su, que creo que es una mujer, delegada de gobierno. Es que no podemos quitarle ni hacer que desaparezcan sus gravísimas responsabilidades, que no. porque estamos hablando, a De ver, Mazón, fue todo el rato tremendo, Mazón. pues el Eso es volcán una de La trampa, Palma, una trampa fue en la tremendo que no hay que caer. lo de Lorca, pero la gente actúa. Aquí no se actuó, y no se actuó porque se era de diferente partido político, Efectivamente. y eso hace que haya una desafección política en la gente tremenda, y es normal que la gente tire barro, que la gente insulte. Es casi menos normal que no estemos todos en la calle protestando contra esta situación, porque y como eso- ha dicho ese chico, no somos un país tercermundista, Pero de hecho- vamos regalando Y dinero eso es por lo el que ha mundo. llevado a Carlos Mazón a una remodelación de su gobierno. De hecho, el último de esas modificaciones, ha salido ya su nombre aquí, lo hemos conocido esta misma mañana, es el que han venido a denominar como el nuevo vicepresidente para la reconstrucción. Vamos a ver quién es y qué es lo que ha hecho hasta ahora. El aspecto común
Él es el teniente general del Ejército de Tierra, Francisco José Gampanpols, el nuevo vicepresidente para la recuperación de la Dana, una vicepresidencia creada para centralizar la recuperación de la provincia de Valencia. Ya anunció su creación Carlos Mazón en su comparecencia el pasado viernes. Y la función de Gampanpols a partir de ahora es principalmente la de elaborar un plan de recuperación de las áreas afectadas por la Dana. Importante también liderar, organizar y coordinar a los distintos departamentos del Consejo que vayan a participar en la reconstrucción de las comarcas dañadas. Él va a tener todo el poder al mando. Además, el teniente general ya retirado tendrá la gran responsabilidad de diseñar un plan de protección destinado a enfrentar posibles desastres naturales que, de nuevo, puedan representar un riesgo para la población. Pero, ¿quién es realmente este general con tan buena reputación? Francisco Javier Gampanpols nace en Figueres en 1958 y en el 75 ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza, desde donde poco a poco va ascendiendo en puestos. En 2009 le designan como director de la Academia General Militar y en 2013 asesor del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Ese mismo año se convierte en director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y no es hasta 2016 cuando le ascienden a teniente general. En cuanto a las misiones de paz en distintos países, tiene una importante trayectoria, desde jefe de operaciones en la misión de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, pasando por el jefe del Estado Mayor Operativo en la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo, hasta ser nombrado jefe del equipo de reconstrucción provincial en Kuala Lumpur, Afganistán. Como ven, un amplísimo currículum militar le avala, donde no se quedan fuera tampoco las condecoraciones. Gran Cruz del Mérito Militar, Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, de la Real y de San Hermenegildo, entre otras muchas. Veremos qué es lo que pasa. Tenemos conexión en directo, Julio, con Juanjo Aizcorbe, diputado de Vox por Barcelona. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juanjo? Hombre, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuántas condecoraciones tienes tú? ¿Te han dado muchas cruces? Tengo unas cuantas. Tienes unas cuantas también. ¿Por qué a los civiles no nos dan condecoraciones y solamente a los militares? Supongo que habrá autónomos que se levantan todos los días a las 5 de la mañana que merecerían alguna gran cruz, ¿no? Son los auténticos héroes y mártires de nuestra sociedad. Los autónomos, los emprendedores y todos aquellos que van creando riqueza. Bueno, o riqueza, que van manteniendo poco a poco, por desgracia. O sea que... Oye, Julio, encantado de darte... Bueno, a ver si nos damos un abrazo un día de estos. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Espero que sí. Veo a José y a Ana por ahí y buenos días, Alba. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de esa comisión de Hacienda que en el día de ayer comenzó en torno a las 5 de la tarde, se suspendió a las 8:30 y se alargó hasta la 1 de la madrugada. Tanto desde su partido, lo que hemos escuchado ahora a Pepa Mellán hace apenas unos minutos en el escritorio del Congreso, como desde el Partido Popular, hablan de secuestro. Todo además con el único objetivo de subir los impuestos. Pero, señora Aizcorbe, no sé si a esta hora usted es capaz de resumirnos qué fue lo que consiguió sacar adelante ayer el Gobierno, porque hay mucho lío con esto y de hecho esa comisión se alargó tanto porque el Gobierno veía que no era capaz de sacar todo lo que quería adelante ante la reticencia de sus propios socios. Vamos a ver, este Gobierno tiene una técnica legislativa muy curiosa. Aprueba un texto inicial, que es un proyecto de ley, y después se van incorporando enmiendas que nada tienen que ver con ese proyecto de ley. Y así, a medida de enmiendas, pues modifican otras tantas, muchas más, del orden jurídico legislativo. ¿Qué sucedió en este? En este, el texto inicial, el proyecto de ley, versaba sobre algo que puede ser justo y es una transposición europea, que es que las empresas, todas las empresas, sobre todo multinacionales, que buscan obviamente recovecos para pagar una menor cantidad de impuestos, pues bueno, en todo lo que es la zona euro, pues que tengan un 15% de pago del impuesto de sociedades pertinente, ¿no? Pues de eso se traslada a enmiendas posteriores y se van acumulando una serie de impuestos añadidos
de todo tipo. Todos aquellos que habéis oído en la prensa, desde encarecer los seguros privados, desde impuestos a todo lo que hay. Y había dos temas muy polémicos, que es el impuesto a la banca y el impuesto a las energéticas. Bueno, a dichos impuestos se oponían principalmente el partido, el PNV y Junts per Catalunya. Y en contra de que se suprimieran estos impuestos estaba Esquerra, Bildu y BNG. Con lo cual había una lucha, digamos, en aquellos términos antiguos de la derecha y la izquierda, pues independentistas entre unos y otros. Bien, yo incluso me dirigí a la diputada de Esquerra Republicana antes de las intervenciones y le dije: espero que no te equivoques en esta votación, al igual que hicisteis en una votación hace poco, que votaron unas medidas, tanto Bildu como Esquerra, a favor o en contra de las ocupaciones, vamos, para poder echar a los ocupas con mayor celeridad. La cuestión es que hubo las intervenciones, cada uno hizo su intervención, y concretamente la intervención de Pilar Vallugreda de Esquerra Republicana fue una intervención muy radical, muy dura, muy exacta, en el sentido de que no quería aprobar este dictamen, de que era absolutamente contrario a su propósito y que bajo ningún propósito votaría en algo que suprimiera el impuesto a las energéticas y también a la banca o a otros impuestos que se estaban proponiendo reducirlos, ponerlos. Había un mare magnum de impuestos que se debatían. Bien, justo en el momento de iniciar la votación, después de las intervenciones, se producen la entrega de unas transaccionales hechas en último momento. Concretamente eran 6 transaccionales. De las 6 transaccionales decayeron 2 transaccionales, o sea que no se votaron a favor de ellas, y 3 y 4 de ellas sí que se votaron a favor. Y en ese momento se interrumpió la votación. Nosotros entendemos que no debería haberse interrumpido porque obviamente las transaccionales y la votación llevan a una votación final, que es la votación del dictamen, que es lo que se va a ver en el Pleno. Bien, pues se interrumpió la votación durante unos minutos. Al cabo de unos minutos excesivamente largos, muy largos, vino el presidente de la comisión y nos comunicó que se suspendía hasta las 11. Bueno, dijimos y mostramos nuestra disconformidad y protesta, pero dijo: hombre, menos mal que os aviso porque si no os quedáis aquí. Bueno, pues estuvimos esperando hasta las 11. A las 11 menos 10 llegamos puntualmente, después de tomarnos un café, y al llegar a la comisión tuvimos que seguir esperando 1 hora y media más, hasta las 12:30, que fue cuando llegaron el resto de presidentes y tal. Durante ese momento era el camarote de los hermanos Marx. Entraba uno, salía otro, entraba otro, salía otro, y así sucesivamente durante todo este tiempo. Hombre, al iniciarse la sesión, tanto el portavoz del Partido Popular como yo mismo, como la señora Pilar Vallugreda, pues pedimos la palabra. Intervino el representante del Partido Popular mostrando su queja y disconformidad y mostrando el enfado por la situación incoherente. Intervino la señora Pilar Vallugreda de Esquerra Republicana diciendo que ellos posiblemente cambiarían el sentido del voto que tenían previsto, habida cuenta de si había producido unos hechos en ese intervalo de tiempo que les servía como causa para cambiar el voto. Y los hechos eran que en esta ley se votaba, después de las votaciones de las enmiendas y las transaccionales, el dictamen final salía con la supresión del impuesto a las energéticas y a la banca, que después repercute en los clientes, que esto es la gran trampa y gran falacia
de todos estos impuestos. Y que era aquello que Esquerra y Bildu habían dicho que bajo ningún concepto votarían. Pero que había cuenta que el gobierno se comprometía a dictar un real decreto en breves fechas donde sí entraban esos impuestos de nuevo y ese compromiso se llevaba a cabo, pues que votarían a favor del dictamen, cosa que había, negado de forma absoluta, jurado y perjurado, que no harían. Y en definitiva, esto es lo que sucedió, que es el sí, el no, lo contrario, y después lo contrario, y después lo contrario de otra cosa. Yo acabo de llegar ahora de una ponencia donde me he encontrado un miembro de Junts y le he preguntado, oye, el jueves, ¿qué vais a votar en el Congreso? Porque si votáis que sí y sale adelante el dictamen tal como está, eliminando el impuesto a las energéticas y a la banca, y después os colocarán un real decreto y ese real decreto después se votará. En fin, forma parte de una técnica legislativa que nos están acostumbrando, que es una técnica legislativa letal, absolutamente letal, porque los proyectos de ley no se pueden estudiar en su intensidad. Mirad, yo hace poco, la semana pasada, cerramos un proyecto de ley de eficiencia del sector público de la justicia, donde existían 1.100 enmiendas. En esas 1.100 enmiendas se cambiaban términos y cosas que afectan al régimen general de la ley reguladora de bases, el tema municipal, donde se daban instrucciones y se daban potestad al gobierno vasco para cambiar cuerpos nacionales de funcionarios. Pero en esta ley, por ejemplo, si hay algo que queda oculto y que Esquerra Republicana y que Junts no sé si va a entenderlo, si se aprueba el que salga el impuesto a favor de las energéticas y de la banca, hay que recordar que el PNV en el País Vasco tiene capacidad normativa para modificarlo, cosa que Junts no gobierna en Cataluña y tendrá posiblemente capacidad normativa para modificarlo si se aprueba el famoso cupo catalán. Pero Esquerra lo querrá modificar. Así que es todo un galimatías tremendo. Un galimatías que es desde el primer momento de la legislatura, que no es nada nuevo. Y es sorprendente cómo unos y otros son capaces de tener la mirada tan corta, como decía ayer el portavoz del PNV mediante un tuit, en tal negociación. Les da igual todo, les da igual los españoles, les da igual España, y funcionan a golpe de estar en el poder por estar en el poder, sin ser el poder, porque el poder va cambiando a bandazos en un momento y otro. Y esto es una crónica acelerada de lo que sucedió ayer en una cuestión, yo preguntando a los letrados... Ha quedado muy detallado. Le pregunta a Julio Ariza. Yo ya sabe usted que tiendo a los navarros a la simplificación, somos gente muy concreta. Aquí lo que hay es que el gobierno del Partido Socialista se apoya en los independentistas catalanes y vascos. No en los independentistas gallegos o andaluces o navarros, no, los catalanes y los vascos. ¿Y quién más se apoya en este país en los independentistas catalanes y vascos? Pues las energéticas y los bancos, don Juan José. Las energéticas y los bancos, que son los que han intentado convencer a Junts, a Esquerra, al PNV y a Bildu de que no se aprueben esos impuestos que teóricamente van contra sus intereses. No es verdad que vayan contra sus intereses, porque las energéticas y los bancos, les pongas el impuesto que les pongas, ya se espabilan para que ese impuesto lo acaben pagando, como ha dicho usted muy bien, los contribuyentes. Por tanto, esa no es la cuestión. La cuestión es que ustedes tienen que reconocer quiénes son los aliados del gobierno. Y los aliados del gobierno son los mismos que los aliados de las energéticas y los bancos. Lo digo para que cuando ustedes analicen estos temas tengan muy presente de quién y de quiénes están ustedes hablando. No, efectivamente, es un resumen claro y evidente de cómo funciona y de lo que es y de lo que hay. Es así, exactamente así como ha dicho don Julio.
respecto a las enmiendas transaccionales, que había varios espectadores que me decían, ¿y qué es eso de enmiendas transaccionales? Muy fácil. Usted presenta un texto y el que está en la oposición le dice, no, este texto yo te lo apruebo, pero si me cambias esto. Y entonces, cuando el que ha hecho el texto ve lo que quieres cambiar, te dice, bueno, mira, no te cambio todo, pero te cambio solamente este trocito y así hacemos una transaccional. Es decir, lo que se llama ni para ti ni para mí, pues eso es una transaccional. ¿Es verdad o no? Julio, dime. Julio, mire, ahora hay un nuevo tipo de transaccionales. ¿Ah, sí? Son las transaccionales que se transacciona uno mismo a sí mismo. Existe. Sí, es que el onanismo legislativo es inacabable. Juanjo Aizcorbe, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Gracias, Juanjo, muchas gracias. Y enhorabuena por el trabajo. Bueno, la imagen de la legislatura es la que van a ver en sus pantallas, que de hecho ocurrió ayer, son 10 segundos apenas. Patricia Blanquer, diputada del Partido Socialista, pidiendo con las manos, implorando a la diputada de Esquerra que por favor votaran a favor de lo que querían las filas socialistas en esa comisión. En fin, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, es ya la última del día de hoy. Y les invitamos a que aprovechen esta última pausa, a que se den de alta en una de las actividades que el Club de Amigos tiene preparado para ustedes. El día 21 de noviembre a las 7 de la tarde hablamos con Carmen Espejel, es arquitecta, y con ella vamos a analizar y descubrir la figura de la mujer en la arquitectura a lo largo de los años. El día 26 de noviembre a las 7 de la tarde, gracias al abogado Luis Felipe Utrera Molina y Pablo Linares, sabremos un poco más de la desconocida por muchos historia del Valle de los Caídos. El viernes 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde, debates en Libertad, con unos invitados excepcionales, José Ángel Antelo, Javier Borrego, Luis del Pino y también don Julio Ariza. Pueden participar en esa conversación y ser parte del cambio. Y el viernes 13 de diciembre, pues la segunda edición de Debates en Libertad, pero esta vez desde Murcia a Barcelona. Van a hacer un balance social y político con José Javier Esparza, Josep María Francas o Joan Garriga. Así que inscríbanse cuanto antes. Y por cierto, también tenemos a la venta nuestro 10º de la Lotería de Navidad. Yo todos los años se lo digo, si ustedes no juegan, no tocan. Así que llamen cuanto antes a ese número de teléfono, que es el 91 616 2464. Si lo prefieren, pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Publicidad y volvemos. Eso acaba en 64, ¿eh? Todo acaba en 64. 6 y 4, 10. Con la edad aumenta la aparición de muchas enfermedades. Una de las más frecuentes es la artrosis. 7 millones de personas la sufren en nuestro país. Estamos hablando de una patología degenerativa que se produce por el desgaste del cartílago que cubre los huesos, afectando a la calidad de vida de las personas. No tiene cura, pero sí hay soluciones innovadoras que pueden reducir de manera importante sus síntomas, especialmente el dolor y la rigidez en las articulaciones, como los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada. Adolfo Albistur, ya le conocen, es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Cuéntanos, recuérdanos esa diferencia de los guantes con otros tratamientos que conocemos de siempre. Pues mira, en primer lugar decir que gracias a que la esperanza de vida es muy alta, ¿no? Que actualmente pues estamos en unos años 80, 90, ¿no? donde llegamos sin ningún problema. Hace 100 años se vivía, con 40 años se moría la gente, ¿no? Entonces hablar de artrosis sería absurdo, nadie llegaba a artrosis, ¿no? Ahora sí, por suerte llegamos. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues que hasta que la tecnología vaya avanzando y consigamos vencer esas enfermedades, nos encontramos con un problema, con el dolor entre ellos, ¿no? Ten cuenta que por encima de 60, 70 años hay varias enfermedades que son casi cruciales, ¿no? Aunque pensemos que el cáncer y la diabetes, que son dos importantes, fíjate que la artrosis es una de las más importantes, la sarcopenia y la osteoporosis. Sarcopenia es cuando tienes ese músculo que ya no funciona bien, ¿no? Entonces, esta enfermedad osteoesquelética en general, ¿no? Pues está haciendo que realmente las personas lo pasen mal. El dolor es algo que no se puede vivir con él. Cuando vamos al médico y dice, oye, usted tiene artrosis, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, tiene que convivir con el dolor, tómese el paracetamol, el ibuprofeno. Bueno, pues hay cosas que no. Hay tratamientos que ya existían, parafina, onda corta, alta frecuencia, masaje, calor. Pero claro, cuando tú te pones a hacer los tratamientos dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahora me tengo que ir un día a este sitio, otro día a este otro, el precio que cuesta, el tiempo que necesito, es imposible hacerlo como tratamiento diario. Bueno, pues en el caso de los guantes hemos conseguido eso, hemos conseguido
que esos 5 tratamientos básicos, que son alta frecuencia, vibración, calor, masaje, pues todo esto esté en unos guantes en 20 minutos y en casa tranquilamente. Eso es lo más importante, que vamos a conseguir que ese dolor, bueno, se alivie o del todo o parte, para que podamos mover, porque lo que no se mueve se muere. Si no movemos algo se va muriendo, va cada vez a peor, hay que mover. Y luego en el caso de la rodilla estamos en un caso parecido, lo que pasa, bueno, cambia un poco el tratamiento, porque estamos hablando de tratamientos de luz, infrarrojo y ultravioleta, perdón, pero es que si no andamos, también tenemos un problema. Si no subimos escaleras tenemos un problema. Como me duele no lo voy a hacer, ¿no? No, vamos a tener un problema. Con lo cual, aquí tenemos 2 grandes soluciones: artrosis de manos, dolores de manos, y artrosis de rodilla, dolores de rodilla, para poderlo solucionar en casa tranquilamente. Esa rodillera, además, está funcionando muy bien, porque siempre nos fijamos en la artrosis de las manos, los tratamientos para las manos, pero también está esta solución para las rodillas. La rodillera también, ya digo que cambia un poquito. Además, las manos son 20 minutos. Ponemos los 2 guantes, 20 minutitos y ya estamos bien, ¿no? Las rodillas son 10. Con lo cual es los mismos 20, 10 en un ladito, 10 en otro, y ya podemos pasar el día correctamente. Así que, bueno, pues animaros de verdad a tenerlos y a quitarnos ese dolor y que pasemos un día agradable, mientras que nuestros científicos están intentando averiguar cómo salvar ese proceso de envejecimiento en cuanto a la artrosis. Adolfo, ¿dónde podemos conseguirlo y con qué ventajas? Pues bueno, tenéis un teléfono, yo siempre digo llamadnos, porque estamos encantados que nos llaméis todos los espectadores del Toro Televisión, porque ya llevamos años y somos amigos. El teléfono es gratuito, os explicamos todo, os hacemos un descuentazo si es el pack, si tenéis los guantes con la rodillera, y además os regalamos el tensiómetro. Teléfono completamente gratuito, 900-730-122. Llamad ahora, porque así sabemos que sois vosotros. Que llamen cuanto antes, que van a comprobar de primera mano cómo les va a mejorar la vida en ese día a día. Adolfo, gracias. Gracias, Alba. Vamos con el asunto de Muface, porque en el día de ayer conocíamos los planes del Ministerio de Sanidad. Consideran que este sistema es insostenible. El futuro de Muface está en el aire. Sanidad quiere acabar con el modelo a partir del 1 de enero de 2025 y pretende incorporar a la sanidad pública a 1,5 millones de funcionarios. Así se desprende de un informe en el que la cartera dirigida por Mónica García concluye que el actual modelo de Muface es insostenible. La sanidad pública es la alternativa sólida y razonable a este modelo privatizando. Por ello han diseñado un plan de transición para que los funcionarios se incorporen poco a poco a la sanidad pública, y de esta manera el Gobierno destinaría los 2.681 millones de euros que destina actualmente a las aseguradoras privadas a las comunidades autónomas. Pero este planteamiento de sanidad choca con el del Ministerio de Función Pública, que apuesta por una reforma del sistema en el que el funcionario pueda elegir entre sanidad pública o privada y que esa decisión sea irreversible. Esta revisión del modelo se produce tras la negativa de las aseguradoras de volver a presentarse al concurso por considerar insuficiente su asignación económica. El Gobierno ofreció una mejora del 17,1%, pero las aseguradoras pedían una mejora del 40%. Lo que muchos se preguntan ahora es si la sanidad pública colapsaría aún más de lo que ya está. El Ministerio considera viable atender a todos los funcionarios de Muface, pero la realidad es que empeoraría aún más la situación. Por ejemplo, en la sanidad pública madrileña se tendría que absorber de golpe a 236.000 nuevos pacientes, lo que desbordaría las listas de espera y provocaría que entre 35.000 y 39.000 familias se queden en la calle. En Ceuta y Melilla, el fin de la asistencia privada haría crecer en más del 5% la población atendida por la sanidad pública. En Castilla y León aumentaría un 3,12%, en Extremadura un 3,02% y en Andalucía un 2,94%. CESIF ya ha alzado la voz y valora movilizaciones si el Gobierno no ofrece una respuesta adecuada. El Gobierno está jugando con la salud y la tranquilidad de miles de familias, de funcionarios, de personas mayores, de niños. CESIF va a responder con contundencia. María Vallejo, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo ha empeorado todo el sistema sanitario desde que Mónica García es ministra.
Muy buenas tardes, Alba. Pues como hemos visto, Sanidad se plantea suprimir Muface e integrar a todos esos usuarios en la sanidad pública en un plazo de 9 meses. Sin embargo, la ministra de Sanidad se olvida que desde que asumió el cargo hace justo un año, todos los indicadores sanitarios han empeorado. Si en junio del año pasado, el 2023, había casi 820.000 pacientes en lista de espera para operaciones quirúrgicas, un año después hay casi 850.000. Para este tipo de operaciones de media, hace un año se tardaba 112 días y ahora esta cifra ha subido hasta los 121 días. Lo mismo pasa con los pacientes en lista de espera para consultas externas. En junio del 23 había un 51,6 pacientes esperando y en junio de 2024 el porcentaje ha subido a un 54,6%. Además, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para acudir al dermatólogo, traumatólogo, cardiólogo o al digestivo ha aumentado del 51,6 al 54,65%. Con el cáncer pasa exactamente lo mismo. Solo 46 de las 139 terapias oncológicas recomendadas por Europa cuentan con financiación completa. El resto, más de 100 tratamientos, quedan totalmente fuera de esa financiación y, en consecuencia, fuera también del alcance de la mayoría de los pacientes. Gracias, Maren. Y lo de la situación de Muface, desde luego, Francas, es gravísimo, y tendremos que analizar en las próximas semanas qué es lo que va a suponer, porque desde luego parece que no se es consciente de la dimensión del problema. Bueno, o que se quiere estropear el problema. También. O sea, es que aquí hay varias cosas. Una, la capacidad física de la sanidad pública española no tiene capacidad para absorber 1,5 millones de nuevos pacientes. Eso no se puede poner la chica esta, la madre y no sé qué, como quiera, que no lo tiene. Hombre, igual es que hizo, claro, medicina tampoco es que haya muchas matemáticas, pero sí que había un mínimo antes, a menos, ¿no? Tienes que tener unos estudios, con hacer unas matemáticas simples lo podrías saber. Pero es que además el coste es mentira todo lo que dice, porque si el coste sabemos que el coste de la atención pública es más caro que la primaria, te saldrá más barato. Perdón, es más caro que la privada, te será más barato pagar a las mutuas que atender a los enfermos. Lo que pasa es que esto a mí me gustaría, yo sé el coste de las mutuas, pero no sé el coste diríamos, de la atención de la sanidad pública a una determinada cosa. Eso no lo sé. Pero ahí hay un tercer coste. O sea, un médico cobra un sueldo si está en la pública, ¿vale? Si trabaja para una mutua, cobra no un sueldo, cobra por actividad médica. Sí. Y cobra una birria, eso sí que lo sé. Muy poco. Y podría dar datos y quedaría la gente asombrada de lo que puede llegar a cobrar por actos médicos. Y en cambio el seguro cobra a la gente una serie de dinero. ¿Cuánto paga la Seguridad Social a este médico por esos actos? ¿Cuánto le cuesta? Seguro que mucho más de lo que le paga a la mutua. Con lo cual, pasaría aquí como en educación. Si intentas absorber, colapsas el sistema y colapsas la economía. Con lo cual, no sé exactamente qué ventaja tiene, si no es una ventaja ideológica. Hay gente muy mal pensada, que igual acierta y se queda corta, que dicen que eso está pensado porque como la mayoría de funcionarios están en Madrid, la inmensa mayoría, es una manera de colapsar la sanidad en Madrid. Y entonces sería la venganza de la médico madre y mala bestia contra la señora Ayuso. Bueno, conociendo al personaje que es capaz de apuntar con una pistola... No, acabo porque una persona que es capaz de apuntar con una pistola, aunque sea con el dedito en plena y tal, me caben todas las opciones, o que es capaz de no pagar por unos terrenos, o tener una casa en una zona que no debe, o cobrar un bono social que resulta que se queja de que cobra. Todo ese tipo de cosas me dan a entender que la ética es baja, y entonces dentro de la ética baja cabe todo. Carmen. Que el problema que va a crear es muy grave. Nunca miden las consecuencias porque en ella todo es cuestión ideológica. Y además hay otra cuestión muy grave y es que un gobierno hecho con estas coaliciones extrañas que mantienen a Sánchez, que lo mantienen en el poder, pues esta señora que es nombrada por una facción de Sumar, resulta que luego entre ellas, entre ellos, siempre quieren hacer algo que les lleve a estar en los medios de comunicación. Da igual que sea Yolanda, como el de Cultura, como esta de Sanidad. Realmente el bienestar de la sanidad no es lo que le importa, porque ella
que se manifestaba tantísimo en contra, iba en primera fila en contra de las listas de espera, resulta que ahora estamos peor. Y eso no es lo que intenta solucionar. El daño que va a hacer a muchísimos funcionarios es grande, pero el beneficio para la sanidad no puede verse cuando, si está saturada, ahora te cargas a lo privado, pero demuestra que es su ideología. Y a mí voy a decir otra cosa que a lo mejor por ella me critican, pero la voy a decir. No tenemos un gobierno socialista, tenemos un gobierno comunista, porque las ideas que triunfan en ese gobierno son las que proponen los ministros comunistas, porque Sánchez, si no lo lleva adelante, pues no tiene gobierno. Ana. Pues estoy completamente de acuerdo. O sea, es que me lo has quitado de la boca. Iba a decir precisamente que hay una parte del gobierno que es comunista y no creen en el sector privado. Entonces anteponen esa ideología a proporcionar un derecho fundamental para los españoles, como es la sanidad. La colaboración con las mutuas pues funciona y efectivamente, si no existiera, se colapsaría el sistema sanitario. Eso es una realidad. Entonces, ya basta de confundir los deseos con la realidad, que es lo que hacen los sectarios, que anteponen la ideología al bienestar. Y en este caso, en el de Muface, pues evidentemente lo ideal sería que se llegara a un acuerdo con las mutuas, que se les diera una prima adecuada para que puedan prestar correctamente su servicio y que no se traslade a 1,5 millones de funcionarios al sector público porque no es capaz de absorberlo, simplemente. Esos son los hechos y la realidad. Y añadiría una cosa, sabemos cómo acaba la sanidad comunista. Y si alguien no la sabe, se la explicaré yo, que he vivido en países comunistas con la sanidad y le podré contar que tiene menos futuro que un espía ciego. Porque para conseguir que te analicen un problema, bueno, yo después de 6 años no me llegó al análisis todavía. Últimos minutos, nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. A ver, ayer arrancamos esta sección diciendo que el fin de semana había sido tranquilito, pero que el lunes no había empezado bien. Hoy es martes y la cosa no va mejor. La última hora es que, según las autoridades rusas, ya es oficial. Ucrania habría atacado la región de Karachev, dentro de Rusia, con misiles provenientes de Estados Unidos. Habrían lanzado 6 misiles, 5 de ellos, según las autoridades rusas, habrían sido interceptados y uno de ellos dañado por las fuerzas aéreas rusas. Vale, esto además sucede, bueno, no hay, al menos según las primeras informaciones, no hay ninguna víctima. Es cierto que Ucrania ha reconocido atacar la región, pero no ha hablado de misiles estadounidenses. Y esto viene además en un día en el que hemos conocido que Vladimir Putin ha firmado un documento en el que se amplía el uso de armas nucleares. Consiste básicamente en esto, en que si un país, por ejemplo Ucrania, lanza un ataque apoyado por una potencia nuclear, Rusia tiene la potestad de atacar nuclearmente no solo al país que la ha lanzado, sino al país que la apoya. Es decir, que si esto se confirma, si efectivamente se confirma que Ucrania ha atacado a Rusia con misiles estadounidenses, la respuesta de Rusia podría ser atacar de forma nuclear tanto a Ucrania como a Estados Unidos. Todo esto además sucede menos de 24 horas después de que la televisión rusa, ante este permiso que dio Joe Biden al ejército de Ucrania, hicieran una simulación sobre las ciudades que estarían afectadas y serían dañadas ante un potencial contraataque ruso. ¿Cómo es dicha simulación? Pues así. No es difícil entender la geografía si las informaciones de la Casa Blanca son ciertas. Todas las capitales europeas están bajo amenaza. Nuestros misiles saldrían de Kaliningrado e impactarían en Berlín, Varsovia, la zona de los Balcanes, París, Bucarest o Praga. Por supuesto, también a las bases estadounidenses en Alemania. También le prestaremos atención a Gran Bretaña como enemigo tradicional. Una gran parte de la flota norte trabajará contra ellos. Gran Bretaña es vulnerable. Básicamente solo se necesitan 3 misiles y
esta civilización colapsará. Ah, pues ya está, un aviso perfecto de tranquilidad para que pasemos este martes. Es cierto que España, al menos según esta simulación, no recibiría un impacto directo por parte de Rusia. Claro, el panorama de que nosotros nos salvemos, pero el continente no es demasiado alentador, que digamos. Mientras todo esto está sucediendo y mientras la tensión sigue aumentando, además en un día que es muy redondo, hoy se han cumplido 1000 días desde esta fase de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque recordemos que comenzó antes con esa disputa en el Donbass, y un día en el que se ha confirmado que hay alrededor de 1 millón de personas que o han fallecido o han sido heridas en el conflicto. Pues en medio de esta fecha tan señalada, Joe Biden, ya lo saben, está en Brasil, en la cumbre del G20, y ha insistido en el mismo mensaje, que hay que seguir apoyando a Ucrania. Estados Unidos apoya contundentemente la soberanía de Ucrania y su integridad territorial. Todos en esta mesa, desde mi punto de vista, deberían hacerlo también. Y por cierto, la invasión de Rusia ha llevado a los precios más altos de comida registrados. Así que feliz martes. Sí, el panorama es este, sí. De hecho, las expresiones que tenéis ahora mismo y las pocas palabras es como estoy yo. Esto ha sido a última hora, yo tenía el guión ya escrito y he bajado pues contentísimo. Si no tenemos suficiente caos aquí, la depresión que nos entra. Yo no quiero mantener. Digo que me cuesta creer que la capacidad de Ucrania sea que ayer le dan permiso y hoy dispara 6 misiles. Me suena eso a demasiado precipitado, sí, más imaginación que otra cosa. No sé si es verdad, pero comentaban que esos misiles es incapaz un soldado ucraniano de ni siquiera moverlos. Claro. Y que para que esos misiles, si son esos los que han lanzado, llegaran a destino, hacía falta el ejército norteamericano que los hiciera y todo el sistema de alertas por vía para control digital del misil. Y ya que de 6 misiles que lancen estos no llegue ninguno a su sitio, de hecho 5 porque se interceptan por un sistema antimisiles que habrán puesto sabiendo que venían los misiles. Entonces eso me suena a otra cosa, pero no a la realidad, ¿eh? Me suena a propaganda de alguien. Sí, no sé lo primero... No sé de quién. Lo primero, relativo a lo que has comentado, hablábamos ayer de ese total de Vladimir Putin el 13 de septiembre que decía lo del conflicto directo con la OTAN y precisamente argumentaba lo que decías, que a la hora de poder realizar estos ataques el personal de Ucrania no podría hacerlo, que necesitaría fuerzas de la OTAN y que por ello se justificaría de alguna forma el conflicto directo con la alianza. Sí que coincido en que es demasiado precipitado, pero es verdad que ahora que en un intercambio constante, ya no solo de ataques como tal, sino en lo que está siendo una guerra contra la desinformación, pues estamos ahora, especialmente los que nos dedicamos a esto, que no sabemos por dónde tirar. Ana, pues yo me voy a... cuestiones nucleares. Ana, que me voy a arriesgar a opinar. Yo creo que es una escalada peligrosísima, pero creo que el cambio de gobierno en Estados Unidos va a dar un giro radical a esta guerra y que es posible que no lleguemos a esa situación tan extrema y tan peligrosa que comentas. Ojalá. Claro, la cuestión, y a mí lo que me preocupa, de nuevo, y por Dios, y lejos trate o que intente dar un mensaje negativo, pero me preocupa que si esto al final se convierte en un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia, el presidente de los Estados Unidos puede seguir siendo Joe Biden, aunque sea de forma no directa, pero bueno, como símbolo, sí. Perdóname. 10 segundos, legalmente, ¿no? Sí, claro. Nunca ha dejado de ser un conflicto directo y nunca ha dejado Putin de amenazar con armas nucleares. Así que esperemos que no ocurra y que haya cambios positivos. Lo iremos viendo. Sandro Meco, gracias por este avance de Dos Continentes de esta noche. Gracias al resto por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nos despedimos, pero antes de nada, contarles que el Tribunal Supremo acaba de anular otro nombramiento de Álvaro García Ortiz por ignorar al Consejo Fiscal. Es noticia de última hora, se lo cuenta en detalle esta tarde Xavier Ocajo en la redacción abierta y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día y hasta mañana. Adiós.